Esto es Cuentos al Anochecer. Expediente -2012. El universo que perdimos. Documento recuperado. Nivel de acceso. Omega 7. Advertencia. La información contenida en este archivo contradice la historia registrada de la humanidad. Si conserva recuerdos incompatibles con los descritos aquí, suspenda la lectura inmediatamente. La humanidad cree que vive en su universo original. Eso dejó de ser cierto hace mucho tiempo. El primer cambio ocurrió el 4 de julio de 2012. Ese día, el mundo celebró un anuncio histórico. Científicos del CERN habían encontrado evidencia del bosón de Higgs. Eso fue lo que todos vimos. Lo que nadie vio fue la colisión 73. A las 9:43 minutos, 18 segundos, UTC, los detectores registraron un fenómeno que nunca apareció en los informes públicos. Durante una fracción imposible de segundo, el universo dejó de ser único. Las computadoras comenzaron a recibir datos de experimentos que jamás habían realizado. Algunos relojes avanzaron, otros retrocedieron. 3 cámaras filmaron exactamente el mismo pasillo. Las 3 mostraban personas diferentes. Una cuarta cámara captó un corredor completamente vacío. Los ingenieros pensaron que era un fallo eléctrico, hasta que encontraron un archivo de video que nadie recordaba haber grabado. Solo duraba 7 segundos. En él podía verse el túnel del acelerador completamente oscuro. No había luces. No había máquinas funcionando. Solo una voz. No era humana. No hablaba ningún idioma. Y, aún así, todos los científicos entendieron lo mismo. Gracias por abrir la puerta. El CERN nunca construyó un portal. Eso habría sido demasiado simple. Lo que construyó fue una grieta. Una costura entre universos. Durante miles de millones de años, la realidad estuvo formada por capas infinitas. Cada decisión, cada posibilidad, cada vida distinta, existía al mismo tiempo. Separadas, intactas, hasta 2012. Los documentos internos describen a aquello que respondió desde la grieta con un nombre que ningún ser humano puede pronunciar. Cada intento de escribirlo terminaba diferente. Las letras cambiaban. La tinta desaparecía. Las pantallas se reiniciaban. Los investigadores optaron por llamarlo simplemente el testigo. No era un dios. No era un extraterrestre. No era un demonio. Era algo que existía entre los universos. No vivía dentro del tiempo. Para él, miles de realidades eran como páginas de un mismo libro. Y por primera vez, una de esas páginas se abrió. Los científicos intentaron cerrar la grieta. Era demasiado tarde. La primera fusión ya había ocurrido. No fue una explosión. No hubo fuego. No murió nadie. Simplemente, el universo fue reemplazado. Millones de personas nunca notaron nada, porque también cambiaron con él, pero unos pocos recordaban. Ellos fueron los primeros en hablar de cosas imposibles. Un logotipo diferente, una caricatura distinta, una frase que todos juraban haber escuchado de otra manera. Los psicólogos llamaron a aquello falsos recuerdos. Los científicos conocían la verdad. No eran recuerdos falsos, eran recuerdos huérfanos. Fragmentos de universos que ya no existían. El fenómeno comenzó a expandirse. Personas aseguraban recordar que el muñeco de Monopoly llevaba un monóculo. Otras insistían en que Pikachu tenía la punta de la cola negra. Había quienes juraban que ciertas películas terminaban de otra forma. Que algunos países tenían fronteras distintas. Que canciones completas habían cambiado una palabra. La ciencia respondió con una explicación sencilla. La memoria humana es imperfecta. Era una mentira necesaria, porque la verdad era insoportable. Cada uno de esos recuerdos pertenecía a otra versión del universo, y esas versiones estaban desapareciendo. En 2015 ocurrió la segunda gran colisión. La realidad volvió a reescribirse. En 2018. Otra vez. En 2022. Otra. Con cada nueva serie de experimentos, la grieta se hacía más grande. Y con cada grieta, el testigo observaba más de nuestro mundo. Los investigadores descubrieron algo aún peor. No era la humanidad quien estudiaba la realidad. Era la realidad la que estaba siendo estudiada. Nosotros éramos el experimento. Cada universo fusionado era una prueba. Cada efecto Mandela era una nota escrita en los márgenes.
Cada cambio medía cuánto podía alterarse la mente humana antes de notar la diferencia. Uno de los físicos desaparecidos dejó un cuaderno. Solo contenía una frase repetida cientos de veces. No somos la primera humanidad. Las últimas páginas explicaban el motivo. Cada vez que el testigo lograba entrar en una realidad, la civilización desaparecía, no mediante guerras, ni enfermedades, simplemente era reemplazada por otra versión de sí misma, hasta que ya nadie recordaba la original. Los cálculos son escalofriantes. Desde 2012, no hemos cambiado de realidad 10 veces, ni 20, ni 100, según la última simulación del proyecto. Hemos cambiado 427 veces. 427. En este mismo instante, probablemente existan personas convencidas de que ciertos recuerdos son incorrectos. No lo son. Son supervivientes de otra realidad. El último registro del CERN está fechado a las 3:17 de la madrugada. Ningún experimento estaba programado. Aún así, todos los detectores se activaron. Las pantallas comenzaron a mostrar una figura gigantesca. No cabía en el universo. Solo podía verse una parte. Un ojo, después otro, luego algo parecido a tentáculos. Pero no estaban hechos de carne. Estaban hechos de espacio. Cada movimiento doblaba la geometría del laboratorio. Las cámaras dejaron de funcionar. Los micrófonos captaron un único sonido. No era una voz. Era la vibración del propio universo intentando resistirse. Entonces apareció un mensaje en todas las pantallas del complejo. Nadie lo escribió. Nadie pudo borrarlo. Solo decía: ya recuerdan demasiado. Si has llegado hasta aquí, necesito que hagas una última prueba. No busques en internet. No preguntes a nadie. Solo responde en tu mente. ¿Recuerdas al muñeco de Monopoly con un monóculo? ¿Recuerdas una cola negra en Pikachu? ¿Recuerdas frases, canciones o películas que hoy parecen diferentes? Si respondiste sí a una sola de esas preguntas, hay algo que debes saber. Los archivos indican que quienes conservan recuerdos de universos anteriores desarrollan una anomalía conocida como memoria residual. Esa anomalía solo aparece en personas que no terminaron de sincronizarse durante el último cambio de realidad. En otras palabras, una parte de ti sigue perteneciendo a un universo que ya no existe, y el testigo puede encontrarte, porque no busca personas, busca recuerdos. La fecha del próximo experimento nunca fue publicada. El público cree que los científicos buscan nuevas partículas, pero el verdadero objetivo ya no es la física, es mantener cerrada una puerta que nunca debió abrirse. Solo espero que lo consigan. Porque si alguna mañana despiertas y el mundo te parece apenas un poco diferente, no será un sueño, no será un error de memoria, será que, una vez más, has sobrevivido a otro cambio de realidad. Expediente -2. La última colisión. Advertencia. Este documento nunca debió salir del CERN. Si el expediente -2012 era auténtico, entonces esto explica por qué nadie ha logrado detener lo que viene. Después de la colisión 73, el proyecto dejó de buscar nuevas partículas. Su única misión era vigilar a el testigo. Durante años funcionó. Las grietas seguían apareciendo. La realidad seguía cambiando. Pero la entidad permanecía atrapada entre los universos. Hasta que los científicos descubrieron algo aterrador. La grieta no era estable. Estaba creciendo sola. Cada nuevo cambio de realidad la hacía más grande. No importaba si el acelerador permanecía apagado durante meses. El daño continuaba. Era como una fractura en un vidrio. Una vez hecha, nunca deja de extenderse. En 2028 comenzaron a ocurrir anomalías imposibles. Los satélites detectaban constelaciones que no existían en los mapas astronómicos. Algunas personas soñaban exactamente el mismo sueño durante semanas. Niños de distintos países dibujaban una enorme figura con un solo ojo rodeado de espirales. Sin conocerse, sin hablar el mismo idioma, todos dibujaban lo mismo, y escribían la misma fecha, 17 de septiembre de 2030. El CERN inició una investigación secreta. Pensaban que era una coincidencia. No lo era. Uno de los superordenadores encontró un patrón oculto en todas las anomalías ocurridas desde 2012. Cada cambio de realidad seguía una secuencia matemática. No era aleatoria.
Era una cuenta regresiva. 427. 426. 425. Cada universo reemplazado era un número menos. Los científicos tardaron meses en comprender el significado. No era el número de universos destruidos. Era el número de barreras que aún protegían a la humanidad. Cuando el contador llegara a 0, no habría otra realidad con la cual intercambiar la nuestra. Solo quedaría una. Y esa única realidad estaría completamente abierta. El informe final fue clasificado con el nivel más alto de seguridad. Solo una frase resumía todo el proyecto: nunca vuelvan a encender el colisionador. Pero el mundo nunca supo de ese informe. Los gobiernos no podían aceptar detener una de las máquinas científicas más importantes de la historia. La investigación continuó. Nuevos experimentos, nuevas colisiones, nuevas grietas. En febrero de 2030 ocurrió algo que nadie esperaba. Los sensores comenzaron a detectar partículas. Antes de realizar el experimento, era imposible. Las colisiones todavía no ocurrían. Sin embargo, los resultados ya estaban apareciendo. Como si el futuro estuviera filtrándose al presente. Las computadoras imprimieron automáticamente un documento. No provenía de ningún programa, ni de ningún científico. Solo tenía un título: Última colisión. Y una fecha: 17 de septiembre de 2030. El documento describía exactamente lo que ocurriría. A las 9:43 minutos, 18 segundos, que el acelerador alcanzaría su máxima potencia. Los protones jamás llegarían a chocar, porque la realidad se abriría antes. Las paredes del túnel desaparecerían, no explotando, simplemente dejarían de existir. Y entonces, el testigo cruzaría, no caminando, no arrastrándose, no volando. Las palabras humanas no describen cómo algo así entra en un universo. Solo decía: la frontera dejará de ser una frontera. Los científicos intentaron destruir el acelerador. Las explosiones nunca ocurrieron. Las cargas desaparecían. Los planos cambiaban. Las órdenes eran olvidadas por quienes las escribían. Era como si la propia realidad protegiera la máquina. Entonces comprendieron la verdad. El colisionador nunca fue construido por decisión humana. Desde hacía siglos. El testigo había guiado nuestros descubrimientos. Inspiró ecuaciones. Sembró ideas en sueños. Condujo a generaciones enteras de físicos hasta fabricar exactamente la llave que necesitaba. La humanidad creyó estar descubriendo los secretos del universo. En realidad, estaba construyendo una puerta. El último mensaje registrado por los servidores del CERN no fue enviado por ningún empleado. Apareció simultáneamente en todas las pantallas del complejo. Solo 4 palabras: gracias por terminarla. Si estás leyendo esto antes de 2030, todavía hay tiempo. No para detener el experimento. Eso ya está decidido. Cada intento por impedirlo termina provocándolo de otra manera. Lo único que puede hacerse es recordar. Porque el testigo necesita una humanidad que olvide para poder entrar. Mientras alguien conserve los recuerdos de las realidades perdidas, la puerta no podrá abrirse por completo. Por eso existen los efectos Mandela. No son errores. No son coincidencias. Son las últimas cicatrices de los universos sacrificados. Cada recuerdo distinto es una grieta que se niega a cerrarse. Y quizá, la única prueba de que alguna vez existió un mundo donde todo terminó de forma diferente. Porque, según la última línea del expediente, cuando el colisionador se encienda el 17 de septiembre de 2030, no ocurrirá el fin del mundo. Ocurrirá algo mucho peor, el fin de la realidad. Y nadie recordará que alguna vez hubo otra. Expediente -3. Después del último amanecer. Archivo recuperado. Origen desconocido. Fecha del archivo. Error. Si este documento existe, entonces el protocolo falló. No importa quién seas. No importa cuándo estés leyendo esto. Si puedes entender estas palabras, significa que todavía recuerdas. Y eso significa que ya te encontró. El 17 de septiembre de 2030, a las 9:43 minutos, 18 segundos, el gran colisionador de hadrones volvió a encenderse. Millones de personas lo vieron en televisión.
Los periódicos hablaron de un nuevo avance científico. Las redes sociales celebraron el inicio de una nueva era para la física. Nada explotó. No hubo terremotos. No apareció ningún monstruo en el cielo. El mundo siguió exactamente igual. Al menos, eso fue lo que todos creyeron. Los registros del CERN muestran otra historia. Exactamente 0,4 segundos después del encendido. Todos los relojes del complejo marcaron una hora distinta. Algunos avanzaron 10 años. Otros retrocedieron 50. Varios comenzaron a contar números negativos. Las cámaras dejaron de grabar durante 11 segundos. Cuando volvieron a funcionar, el laboratorio ya no era el mismo. Los pasillos habían cambiado de lugar. Puertas que llevaban décadas cerradas aparecieron abiertas. Oficinas enteras habían desaparecido. Y en todas las paredes había una misma frase escrita con un material imposible de identificar. La observación ha terminado. Los pocos científicos que conservaron sus recuerdos comprendieron la verdad. Nunca estuvimos construyendo una puerta. Nunca estuvimos evitando una invasión. Nunca fuimos el objetivo. Fuimos la cerradura. El testigo no necesitaba atravesar la realidad. Necesitaba que la realidad dejara de estar cerrada. Durante miles de millones de años, observó universos completos sin poder tocarlos. Hasta que una especie inteligente construyó, por voluntad propia, la única máquina capaz de sincronizar todas las versiones del espacio-tiempo. No abrió un portal. Eliminó las paredes. Los efectos Mandela desaparecieron aquella mañana. No porque la gente recordara correctamente, sino porque ya no existían otras realidades con las cuales compararse. Todo quedó reducido a una sola versión del universo, la versión elegida por el testigo. Sin embargo, hubo excepciones. Exactamente 9,731 personas despertaron gritando. Recordaban 2 infancias, 2 madres, 2 idiomas, 2 vidas completas. Algunos juraban haber muerto años antes. Otros aseguraban que jamás habían nacido en este país. Todos compartían una misma característica. Habían hablado alguna vez sobre los efectos Mandela. Era como si el simple hecho de cuestionar la realidad hubiera dejado una marca imposible de borrar. Los llamaron los desincronizados. Muchos fueron internados. Otros desaparecieron. Ninguno volvió a ser visto. Entonces comenzaron los cambios verdaderamente imposibles. Las estrellas dejaron de ocupar el mismo lugar cada noche. Los mapas astronómicos ya no coincidían con el cielo. Animales desconocidos aparecieron en bosques donde nunca habían existido. Personas enteras dejaron de aparecer en fotografías familiares. No porque hubieran sido borradas, sino porque nunca habían estado ahí. Los gobiernos afirmaban que todo era desinformación. Los científicos repetían que la memoria humana era imperfecta. La población siguió con su vida. Trabajó, estudió, celebró, durmió. Nadie parecía notar que la luna comenzaba a verse distinta. No de tamaño, de expresión. Cada noche parecía mirar hacia un punto diferente de la Tierra, como si estuviera siguiendo a alguien. 3 meses después ocurrió el descubrimiento más aterrador. Los telescopios espaciales apuntaron fuera de la galaxia. No encontraron estrellas. No encontraron nebulosas. No encontraron oscuridad. Solo encontraron un ojo inmenso, tan gigantesco que las galaxias giraban reflejadas en su superficie. Los astrónomos calcularon su tamaño. Los resultados provocaron el cierre inmediato de todos los observatorios. Aquel ojo no estaba cerca, siempre había estado ahí. Era el universo entero el que se encontraba dentro de su pupila. Comprendieron entonces el significado de la frase encontrada en el CERN. La observación ha terminado. No era el testigo quien observaba nuestro universo. Éramos nosotros quienes habíamos vivido dentro de su mirada. Y al encender el colisionador, él simplemente parpadeó. Este documento fue escrito por el último integrante del proyecto. Si alguien más lo encuentra, necesito que haga una sola cosa. No intentes advertir a nadie. No te creerán. No intentes destruir el CERN. Ya no importa. No intentes buscar respuestas. Solo mira el reloj. Hazlo ahora. ¿Qué hora es? Si por alguna razón marca las 3:17. No levantes la vista, porque en esta realidad, el testigo ya no necesita abrir puertas.
Ya camina entre nosotros. Y solo hay una forma de saber si te ha encontrado. Sentirás que alguien te observa. No desde atrás. No desde una ventana. No desde la oscuridad. Desde un lugar imposible. Como si el propio universo hubiera abierto un ojo. Y cuando lo sientas, no mires al cielo. Porque si alcanzas a verlo, recordarás quién eras antes de 2012. Y cuando eso ocurra, descubrirás la verdad que todos los demás olvidaron. Nosotros no cambiamos de realidad. La realidad cambió para convertirse en su cuerpo. Anexo. Si este expediente llegó hasta ti, significa que el protocolo memoria aún funciona. Léelo una vez más dentro de un año. Si encuentras palabras diferentes. Si recuerdas párrafos que ya no existen. Si jurarías que este documento terminaba de otra manera. No culpes a tu memoria. No es un error. Significa que el testigo ha vuelto a parpadear.